Es un mecanismo que está previsto en la Constitución Federal para que en estos casos eh, grupos de diputados o grupos de senadores, por su lado, puedan acudir directamente a la Suprema Corte de Justicia señalando que alguna ley, en este caso la de Ley de Ingresos de 2014, es inconstitucional porque viola algo que está establecido en la Constitución Federal. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por un grupo de 44 senadores del PAN, del PRD y del PT. Está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta acción de inconstitucionalidad se refiere a una autorización que se le dio especial al Ejecutivo Federal para, en el cierre de 2013, contratar 70,000 millones de pesos, más o menos la mitad del nuevo aeropuerto. Los números no son menores. ¿Por qué se contrató al cierre de 2013 70,000 millones de pesos? Esa es una pregunta interesante. En mi opinión, no alcanzaban los ingresos tributarios, no había flujo. Me parece a mí que hoy por hoy lo que trae el gobierno federal es un problema muy importante de flujo y por eso está pidiendo prestado. Esta acción de inconstitucionalidad invoca que se viola el artículo 73, fracción 8, que establece que la deuda tiene que destinarse a proyectos de inversión que directamente generen ingresos públicos. ¿Qué pasó en la ley de ingresos de 2014, 2013, 2014? Que no se señaló en qué proyectos productivos se iba a aplicar la deuda. Es un tema de sistema. El déficit fiscal es mayor endeudamiento del gobierno federal. Así de simple es. Conforme a la exposición de motivos, porque cayó la producción petrolera y han caído los precios del petróleo. Eh, la economía mexicana, las finanzas públicas han estado sustentados en 2/3 con los ingresos petroleros. Si caen los ingresos petroleros, se tiene que tener mayor deuda pública, sin lugar a dudas. No hay otra forma de salir adelante con el gasto público. Constitucionalmente no, porque la condición para poder gastar y cobrar más impuestos es que el gasto sea correcto. Y tener mayor deuda, la Constitución expresamente exige que sea para proyectos que directamente generen ingresos públicos. No es deuda para gastarse simplemente, no es deuda para educación simplemente incluso, para eso están los impuestos. Es mayor deuda para proyectos productivos. Esa es la condición constitucional. El 75, 76% de todos los ingresos federales, petroleros, deuda e impuestos, se está gastando en gasto corriente, es decir, no en proyectos productivos. Hay un despilfarro muy grande de recursos públicos que además no están bien contabilizados, hay opacidad, también lo reporta tal cual la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, hablar de corrupción sin lugar a dudas es, como dijo el mismo presidente Peña Nieto, cultural, es un problema cultural. La deuda de este gobierno, ya incluyendo la que se piensa tener, contratar para 2018, aumentará en 1.8 billones de pesos, equivalente más o menos
en la danza de los números nos perdemos fácilmente, equivale aproximadamente a 15 nuevos aeropuertos de la Ciudad de México. Es un número tremendo. 1.8 billones implica un endeudamiento del 40% más del que traíamos al 31 de diciembre de 2012. La deuda se tiene que pagar y no habrá manera de pagarla si no es con los propios ingresos tributarios. En algún momento de la historia, nuestra generación o una próxima tendrá que pagar esa deuda con mayores impuestos, pero además la recaudación tributaria no está dando suficiente para pagar siquiera los intereses, porque hay un aspecto bien importante: se contrae mayor deuda y una parte de esa deuda se destina al pago de intereses de la deuda previamente contratada. Por lo tanto, esa afirmación del secretario de Hacienda de que sería irresponsable no contratar mayor deuda pública, sí hay que ponerle un signo de interrogación. La historia de México ha demostrado que la deuda pública es y ha sido un problema recurrente. Este mismo discurso lo escuchamos en los 70s, lo escuchamos en los 90s, lo hemos escuchado en las últimas décadas. Hay que estar muy atentos a lo que sucederá con esta deuda. Los números no son menores. Tenemos poco margen de acción. Hablando solo desde el punto de vista legal, lo único que nos queda es confrontar a los legisladores, diputados y senadores de lo que están votando ellos en las cámaras. Vienen las elecciones de 2015, las intermedias para diputados. Es un buen momento para hacerlo. Yo creo que permanecer al margen es entendible, tenemos poca confianza en clase política, pero también quedarnos a la expectativa de ver qué sucede es una muy mala decisión en corto y mediano plazo. No nos sorprenda llevarnos algún contratiempo en el mediano o largo plazo en función de esta deuda pública que se está contratando. No votará a favor de la acción de inconstitucionalidad. Es difícil pensar que la actual Suprema Corte de Justicia se vaya a pronunciar en sentido adverso a lo que se está decidiendo por el Ejecutivo Federal. Además, ya tenemos noticias con las pláticas que hemos sostenido con algunos de los funcionarios de la Suprema Corte, que la decisión, el proyecto viene en sentido contrario. Es decir, tendremos mayor deuda y la Corte considera que es constitucional.